Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca desde la redacción Marisol Venegas, ¿cómo estamos? Rodolfo Gravina, qué placer. Gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, en Desde la Redacción. Hoy con el tema que anticipábamos con nuestro compañero Sergio Suárez y que tiene que ver con la eliminación del secreto pontificio para los casos de abusos contra menores. Bueno, vamos a ver qué implicancia tiene esto, cómo es tomado Vamos a tener la voz del titular de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la Argentina para ver cómo ha llegado, cómo ha caído esta noticia. También la voz de la iglesia. Bueno, vamos a abrirnos, ¿no? Exacto. Y tenemos pregunta para todos ustedes, para que compartamos este momento, esta horita que nos espera por delante. Y queremos compartirlo a través de nuestro WhatsApp y también de nuestras redes sociales. Lo que hoy te estamos preguntando, hablando de este fin del secreto pontificio, es si es un verdadero cambio de la Iglesia ante los abusos. Y queremos tu participación y tu respuesta ante esta pregunta. Ya saben que tienen Facebook, Twitter, Instagram, además del WhatsApp, el 261-33-77500. Bien, ya está todo listo para que ustedes participen. Todas las vías de comunicación abiertas. Le damos la bienvenida a nuestros invitados para que hablen ellos, ¿no? Padre Horacio Dey, ¿cómo le va? Bienvenido. Licenciado en Derecho Canónico. Y también Carlos Lombardi, que es abogado. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en la Argentina. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Yo creo que hay preguntas a veces muy básicas y que mucha gente en casa se debe estar haciendo. ¿Por qué había un secreto canónico? El secreto pontificio es parte de cualquier secreto de oficio que hay. En el caso canónico está regulado por el canon 471 y hay en cualquier ámbito profesional. Pero el secreto pontificio era un plus, ¿no? Que evidentemente se podría decir que ya era anacrónico. Por eso el Santo Padre, para estos casos de no están implicados menores y otro tipo de víctimas, el Santo Padre lo ha eliminado con este deseo de él y de la Iglesia toda de colaborar con la justicia civil en los casos de investigación de estos casos, ¿no? Contemos qué implicaba ese secreto pontificio. Esto implicaba que tanto las denuncias como los testimonios, como los procesos y las eventuales sentencias estaban bajo secreto. No se podían consultar, nadie podía nadie podía conocer todos estos procesos, ¿no? Todas estas denuncias. El denunciado no podía saber de qué se lo denunciaba, la víctima no podía saber qué decía el denunciado, cuál era su testimonio, nadie podía conocer los testimonios de eventuales testigos, no se conocían las sentencias, si era un proceso judicial, si era un proceso administrativo, no se conocía el decreto conclusivo. Bueno, gracias a Dios, hoy el Papa decidió levantar todo eso. ¿Esto es una serie de archivos que los tiene el Vaticano? Sí y no, depende, porque no necesariamente todo está en el Vaticano. Es cierto que en todos los casos donde está implicado uno de los que se llaman delicta graviora, ¿no? Donde hay un delito de los graves, en el caso de abuso sexual de menores es un delito grave, por supuesto, interviene directamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un organismo de la Santa Sede, del Vaticano, que podría decir el más importante, ¿no? No lo es, pero se podría decir. Este organismo, esta congregación, donde estaba el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, se encarga de recibir la primera investigación que se hace ante una denuncia. Y la congregación decide, obviamente viendo los elementos que se han recogido en la investigación preliminar, qué tipo de proceso corresponde que se actúe. Puede ser un proceso administrativo, un proceso judicial. Si el caso es grave, directamente lo hace la congregación y no el tribunal propio donde ocurrió el delito, ¿no? Y en los casos más graves, directamente se le pide al Santo Padre que aplique la pena máxima en el derecho canónico para un clérigo, que es la expulsión o dimisión del estado clerical. Todos esos archivos están en esa congregación, si son de competencia de esa congregación.
En la Santa Sede hay muchas competencias distintas, ¿no? Si es un religioso, no va a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino que va a la Congregación de Religiosos, o si es un clérigo que está en lo que se llama el ordenamiento del derecho canónico oriental, va a la Congregación de Iglesias Orientales. No es tan fácil, ¿no? Pero en estos archivos ahora ya no están más bajo el secreto pontificio. Doctor Lombardi, ahora no solamente van a tener acceso a la información víctimas y victimarios, también jueces civiles. ¿Esto es importante para el avance de causas? Sí, hay que ser escépticos primero. Esto no es un mérito de la Iglesia. Esto es un mérito de las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual que tras largos años, por no decir decenas de años, de luchar contra este monstruo antijurídico que es la institución eclesiástica, buscando información y derecho de defensa, bueno, han torcido el brazo y han logrado que se levante este secreto ignominioso que es, bueno, conocer las actas. Recordemos que en Mendoza tenemos un leading case que es Iván González contra el arzobispado de Mendoza, en donde tanto Arancibia, Buenanueva y toda la caterva de funcionarios que tuvo se negaron a brindar información al señor Iván González. Se ganó el juicio en la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia sacó un fallo ejemplar en donde sostuvo que el derecho canónico no prevalece sobre los derechos humanos. Por lo tanto, la obligación de la Iglesia para con las víctimas es firme. Sin perjuicio de ello, la Iglesia siguió, y concretamente el Arzobispado de Mendoza siguió vulnerando ese derecho de las víctimas. El último juicio que tenemos, que es la primera demanda por daños y perjuicios derivados de violencia de género, contra el Arzobispado es exactamente lo mismo, es decir, la negativa del Arzobispado, del Obispo Colombo, de darle información. Y si quieren agregar un dato más, en la causa Cristo Orante, la causa penal y en la canónica fundamentalmente, el propio Colombo le pide una prórroga de jurisdicción al Vaticano para sacar el juicio de acá a Mendoza, llevarlo a otra jurisdicción eclesiástica, y una de las causas es precisamente evitar la judicialización de las causas canónicas, de los expedientes canónicos en la justicia estatal. Es decir, estaba todo tapado. Si ustedes me dicen si esto es positivo, a priori es positivo, a priori. Es una parte del tremendo flagelo que tienen y el tremendo problema que tienen desde el punto de vista organizativo, de su funcionamiento y de su estructura, fundamentalmente sus normas. Pero es mérito de las víctimas, no es mérito del Vaticano. Ya vamos con los mensajes de la gente, pero veo que el padre niega con la cabeza. ¿El derecho canónico está por encima de los derechos humanos? En absoluto, jamás. Por eso, en eso coinciden, porque lo veía que hacía con la cabeza. Por supuesto que coincidimos. En eso coincidimos, pero en todo el resto de cosas no ha sido fiel a la verdad, doctor. Sí, primero no me trate de mentiroso. No se lo voy a permitir. No le voy a permitir que me trate de mentiroso. Y se lo digo en cámara. No me trate de mentiroso. No me trate de mentiroso. Usted es un sinvergüenza si me trata de mentiroso. ¿Me escucha? No me trate de mentiroso. Eso se lo voy a decir. No me está tratando, me está diciendo que falta la verdad. Usted es un sinvergüenza que me está ofendiendo delante del público. Usted me está diciendo sinvergüenza. Yo le estoy diciendo que usted está faltando a la verdad en muchísimas de las cosas que ha dicho. Dígame en qué. Si tienen 4 horas, podríamos hablar de cada uno de los casos que ha dicho. Que yo, en muchos de ellos, no me animo a hablar para no vulnerar el derecho tanto de las víctimas. Y ahí está el secreto pontificio, señor. Es impresentable. Usted es impresentable. Discúlpeme. Así, no quiere, infórmele a la opinión pública, empecemos por el principio. Esto que usted está ocultando, expresamente está diciendo que está ocultando información. En una nota que le están diciendo que levantan el secreto pontificio y usted no quiere informar a la gente. Yo no tengo nada que informar. Pero usted es un sinvergüenza, señor. ¿En qué no está de acuerdo, padre, en relación a lo que decía el doctor Lombardi? No le voy a permitir que usted, en realidad ya lo hizo, así que, pero que me diga sinvergüenza. ¿A usted le parece que esa es la manera de relacionarse? La nota de los periodistas está diciendo que están levantando el secreto pontificio. Usted está negando expresamente información para no ocultar. ¿Qué información estoy negando? Usted mismo está diciendo que no quiere dar información. ¿Qué información? Usted mismo dice que no doy información para no... Hizo el gesto, ¿para no qué? Exactamente. ¿Para no qué? Porque está ocultando información. De varios de esos casos, doctor, y usted lo sabe muy bien. Dígale a la opinión pública. Muchos de esos casos... En relación a que usted ha mencionado... Que usted ha mencionado... No, porque yo respeto a las personas. Dígala. Padre, en relación... Usted no respeta. Usted no respeta a las víctimas. Padre, en relación a lo que sí puede hablar de lo que mencionaba Lombardi, en qué no está de acuerdo. Porque dijo, en algunas cosas no quiero hablar... Lo primero de todo es que esto sí es un mérito de la Santa Sede, sí es un mérito del Vaticano. Para nada. Bueno, usted habló. Para nada, es mérito de las víctimas que están siendo vulneradas sistemáticamente sus derechos. Son ustedes quienes tienen que poner acá orden, ¿no? Si
me preguntan Bien, a mí, hablo yo. Sucede que si hablan Sí. juntos no se entienden, en la casa la gente no comprende. Por eso estaría bueno que alternen Esto lo es que tengan que mérito decir. del Papa, el haber levantado el secreto pontificio, que evidentemente, como lo dice el mismo comentario que publicó hoy el sitio oficial de la Santa Sede, es como una respuesta al encuentro de febrero que hubo a raíz de este problema, este flagelo tremendo que es el caso de los abusos sexuales. Se han ido tomando distintas medidas. La última gran medida fue un motu proprio, que es un documento pontificio que se llama Vos Estis Lux Mundi, en donde los implicados, digamos, los victimarios, son en general, son obispos, ¿no? Esa fue una de las primeras respuestas a esa reunión de febrero de este año. La otra gran respuesta es esto, es levantar el secreto pontificio para colaborar con la justicia civil en la investigación. ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Digo, hemos llegado a la instancia en que los abusos en la iglesia son un flagelo. Sí, exactamente. No sabría decir. Digo, y además una gran decisión que llega después del encuentro de febrero, diciembre. Digo, ni hablar de los años que han transcurrido desde que se vienen denunciando abusos en el seno de la iglesia. ¿Cree usted en lo personal que se esperó demasiado para tomar, por ejemplo, una decisión como esta que califica como tan importante? Realmente no sabría decirle. Creo que sí le podría decir, porque yo soy canonista, sí le podría decir que el derecho penal canónico tiene que ser reformado, se tiene que reformar urgentemente y se tiene que reformado antes, hace tiempo. Bueno, lamentablemente en esto la Iglesia se ha tomado demasiado tiempo. La cumbre antipederastia, la que dice el señor, fue un bochorno desde el punto de vista del trato a las víctimas, que fueron tratadas como parias, como personas infectadas, no le dieron participación en las deliberaciones frente a frente, cara a cara, porque a los señoritos no les gusta que le digan las cosas como suceden en la realidad. Se limitaron a pasar unos videitos en donde los monseñoratos lagrimeaban y se mostraban acongojados. Detrás de las puertas, a escondidas, recibían a aquellas víctimas que digitaban ellos, es decir, vos venís, le pedimos disculpas. Eso fue un bochorno, mundialmente repudiado. Las víctimas de abuso sexual de todo el mundo, ECA, las redes de Italia, la red nuestra, la chilena, repudiaron ese encuentro de Roma, en donde las víctimas solamente pudieron, y sobrevivientes, esos que tanto les interesa a estos señores, levantar carteles en el Vaticano. Es la única participación que tuvieron. Por lo tanto, este es un mérito exclusivo de las víctimas que lograron torcerle el brazo al Papa Bergoglio. Y vamos a ver hasta dónde es cierto, porque esto es una mera declaración. Así como lo hemos visto, es una mera declaración. Y que viene a confirmar... Bueno, pero mundial, no puede quedar mundial, en una declaración esperemos y que nada no, más. Pero esperemos que no. Los primeros interesados son las víctimas y sobrevivientes. Y es parte del problema porque de las 9 o 10 exhortaciones que el Comité de los Derechos del Niño le hizo a la ONU, cuyo informe de avance debe haber presentado en septiembre del año 2017, dentro de las 9 o 10 exhortaciones, una de ellas es levante el secreto pontificio. Si fuera una pantomima se caería en 2 segundos, porque esto le abre las puertas a los jueces civiles para que puedan llegar a cierta información y demás. Digo, cuando a un juez civil le impidan acceder a cierta información, públicamente se va a conocer de inmediato. Yo mañana voy al Arzobispado de Mendoza y presento un pedido de informes sobre todos los clientes y representantes y víctimas y sobrevivientes que tengo en la red de sobrevivientes de Mendoza, para ver si estos señores me dan la información que yo pido. ¿Es inmediata la aplicación de esta decisión? Sí. Sí. Es decir, que si el doctor se presentara mañana a solicitar información, ¿deberían...? No sabría decirlo. Bueno, pues no lo sé. Le mentiría si le digo sí o no, no lo sé. ¿Por qué? Porque corresponde a otras áreas. No, porque no sé si el doctor es de las personas que están autorizadas para recibir esta información. Ahí está la información habla de las autoridades civiles. Jueces civiles, sí lo he leído específicamente. Autoridades civiles. Bueno, ahí está la vulneración de los derechos de los sobrevivientes, que no pueden nombrar un representante legal libremente para ir a solicitar un pedido de informe al arzobispado. Es una vulneración dice llena de derechos, señores. ¿Qué estamos hablando? ¿Que porque un señor vestido de blanco dice hemos levantado el secreto pontificio y vamos a salir a aplaudir todos como focas? ¿Qué es esto? Aquí hay realidades y un daño concreto, un daño irreparable a personas, a niños, a víctimas de sobrevivientes. Que estos señores, bueno, hace años y siglos
que están dañando sistemáticamente. Por eso tienen los problemas que tiene la justicia. Si no, las víctimas no recurrirían en el caso de Próbolo a la justicia penal y el resto de las víctimas a la justicia civil. Yo debo confesar que en lo personal, cuando leí esta noticia, sentí cierta satisfacción porque recuerdo cuando los enviados del Vaticano llegaron acá en Mendoza, en pleno desarrollo del caso Próbolo, hicieron su propia investigación y se presentaron en tribunales provinciales solo para negarse a otorgar la información que habían recogido. Digo, se presentaron para esto concretamente y no quiero, digamos, acá generar más tensión en el clima, pero fue literalmente así. Los enviados del Vaticano se presentaron para decir la información recolectada la tenemos en el hotel, nos la llevamos. Nos fueron a decir no la ofrecemos. Entonces, cuando leí esta noticia y justamente la invitación a ustedes tenía que ver con preguntarle desde lo más liso y llano si esto se terminaría a partir de esta decisión del Papa. Yo creo que sí. Y Simón fue denunciado, quien te habla, firmó la denuncia contra el señor Dante Simón, que ya lo tuvimos en otro juicio como testigo y mintió olímpicamente. Estoy hablando del expediente que está en la Suprema Corte de Justicia, Esteban Tomás Córdoba, contra Orden Salesiana de Don Bosco, en donde mintió desde la foja 1 a la 20, y resulta que después aparece en el caso Próbolo enviado por el Papa y se niega a cumplir una orden judicial. Todos nosotros estamos bajo la ley del Estado, todos, sean curas, monjas, religiosos o verduleros, y todos tenemos que cumplir con las órdenes judiciales. Este señor Simón, invocando no sé qué ley celestial, que concordato ilegal de la dictadura de Onganía, dijo no, nosotros no colaboramos porque no tenemos autorización, y segundo porque no podemos presentarla. Y así como vino se fue. Así tiene la denuncia, y no sé si lo van a imputar, creo que estaba citado para hoy, en la Unidad Fiscal de Delito No Especializado. Yo la firmé junto con los otros querellantes. ¿Para usted se cree que cambia esta situación? Por supuesto. Y Dante Simón no podía dar esa información porque hasta ese momento estaba el secreto pontificio. Bueno, entonces que lo citen ahora y que le entreguen la documentación. Bueno, ahora no sé cómo seguirá la cosa, pero hasta ese momento Dante Simón estaba cumpliendo con el derecho canónico que está amparado por el concordato con la Santa Sede del que hizo referencia el doctor. Claro, cuyos tribunales eclesiásticos son inconstitucionales porque en la Argentina eso es lo que dice usted. No pueden existir dos tribunales paralelos, los del Estado y una prebenda legal que a los señores están acostumbrados a vivir de prebenda. El concordato con la Santa Sede reconoce la jurisdicción de la Iglesia en los tribunales de la Iglesia para la competencia de la Iglesia. Es inconstitucional. Porque es inconstitucional. Y es ilegal. No es inconstitucional. Es el comienzo de un cambio y por este lado, Carlos, escéptico absoluto. Por eso, totalmente. Vamos a los hechos, Está bien, señores. tiene derecho a hacerlo. Basta de lagrimitas y de congoja y de acting. Basta de acting. Vamos a los bifes. Indemnicen a las víctimas. Sáquense la Terminemos máscara. también con las mentiras, Interviene, no me trates de ¿Cuáles son mentiroso. las mentiras? No me trates de mentiroso. Terminemos también con las mentiras. Quería saber, doctor. Usted me acaba de decir mentiroso. Doctor, quería Usted me saber acaba si de decir cuando... mentiroso a mí. Quería saber si Terminemos cuando con las decía mentiras terminemos con las también. mentiras, ¿se estaba refiriendo a usted o a las víctimas? No entiendo la pregunta. No, cuando usted dijo terminemos con las mentiras, Sí. ¿de las víctimas que jamás. denuncian o del doctor? Estaba Del refiriéndose a lo doctor, que por supuesto. decía el doctor. Sí, por supuesto. Víctimas acá son víctimas. No, por ahí tenían bajo la lupa algún caso que ustedes no consideraran real. No. Terminemos con las mentiras. La mentira de que Colombo pide prórroga de jurisdicción para sacarse el problema encima, tenemos la constancia en la causa penal del Cristorante y fue publicada en todos los medios de comunicación. Y para el señor eso es una mentira, firmada por el propio jefe de él. Es una mentira. En lo estrictamente judicial, por ejemplo, en el caso Próbolo, escuchaba recién a los abogados querellantes, esto no modifica nada, ¿no? Depende de la estrategia de los abogados querellantes, depende del estado procesal en el que se encuentre la causa penal contra Simón, que es un incumplidor serial de la ley, igual que el arzobispado de Mendoza. En la época del fallecido Francini se negaban a cumplir las sentencias en el caso Iván, apelaron hasta la Corte, se les venció el plazo en la Corte Provincial, no pudieron ir a la Nacional. El propio apoderado del arzobispado de Mendoza me ha dicho que en la causa Esteban Tomás Córdoba van a ir hasta la Corte Nacional. Es decir, se niegan a cumplir las sentencias, a las víctimas no les interesa. ¿En qué sinceridad? Porque no le escucho. ¿Cómo? Que por eso ganó el juicio. Obvio, ganó el juicio. Por eso. Y ustedes apelaron y llegaron hasta los recursos. Solamente por eso. Bueno, y hoy están esperando. Fíjense, hoy están esperando la Corte Provincial que les dicte No lo ganó por una la cuestión de sentencia. fondo, lo ganó por una cuestión procesal.
Así como recién Marisol le preguntaba en qué cambia, en qué cambiarían en el caso del próbolo, en qué cambiaría en otros casos. En el caso puntual del próbolo, si efectivamente ¿por qué va a hablar usted? ¿Qué tiene monólogo? Si efectivamente lo esto va a cambiar, cumplir, esto cambia porque si quiere, ahora pueden pedir lo actuado en la sede canónica, como dice el documento, a través de rogatorias internacionales, y la Congregación para la Doctrina de la Fe dará lo actuado en el caso próbolo por Monseñor Dante Simón. Internacional, las pero víctimas por están acá, señores, no les interesan las víctimas. Estamos hablando de a las un víctimas Estado internacional, en los procesos canónicos, las soluciones se hacen a 13.000 kilómetros de distancia. Y estos señores pretenden que las víctimas se sometan a esa revictimización. Mentira. No tienen idea de lo que son las reglas de Brasilia. Mentira. No tienen idea de lo que es el tratamiento de las víctimas. Otra más. Porque entre las cosas por las cuales vino Dante Simón acá fue para entrevistarse con las víctimas, para ponerse absolutamente a disposición. Bonito. Por supuesto, usted dice que no. Precioso. Porque es parte de la gran mentira, de la gran mentira mafiosa que existe. Pero si vamos a hablar de entidades mafiosas, me parece que usted sale perdiendo. Póngase en la piel de una mamá o papá de una víctima. Se va a enfrentar con estos monstruos. La mamá o papá de una víctima va a recibir a Dante Simón, a Arancibia, a Bergoglio. ¿Para qué? Póngase en la piel. ¿Usted qué Fueron dijo? ellos Póngase. los enviados para ponerse a disposición favor. justamente. Por favor, si no nos El doctor dice que no. Bueno, es una de las tantas mentiras, ¿no? Pero la Santa Sede quiso y está siempre dispuesta a escuchar a las víctimas. Lo más importante para nosotros son las víctimas. No, en el caso próbolo, las víctimas se negaron a tener algún tipo de contacto con las autoridades eclesiásticas. Exactamente, eso es cierto. Se Lo cual negaron. se puede comprender desde el lugar de cierto trauma psicológico y demás. Por supuesto, ¿no? y lo entendemos absolutamente. Lo entienden por el acto pero de ninguna manera quiere decir que la Iglesia fingiendo. no está a disponibilidad de las No, víctimas. lo viable va a ser entonces que la Iglesia se ponga a disposición con los representantes de Exacto. las ¿Qué es lo que no víctimas. Exactamente. quieren? ¿Qué es lo que no quieren? Es lo que tendrán que hacer, es lo ¿no? que de ahora en adelante Pregúntenle a los empezará. abogados de SUMEC y al doctor Oscar Barrera, al doctor Lanzi y a quien le habla. ¿Cuántas veces nos han llamado a hablar? No quieren hablar. Están fingiendo, fingen, permanentemente fingen. Es la opinión del doctor. Decía padre, Es la opinión del usted doctor. considero que hace rato debiera tener modificaciones o debiera haber tenido modificaciones el derecho canónico, el sistema del derecho canónico y demás. Además de esto, que hoy es noticia, ¿qué más? ¿Qué más habría que variar? Porque una de las cosas por las que se bregaba, por ejemplo, es que se terminara con el secreto de confesión, Sí, eso que no se logró y se mantiene. Pero eso no es derecho canónico. Eso no es derecho penal. Es una cuestión sacramental. De un sacramento de la Bien, confesión. en No lo que tiene nada que ver con en lo que es derecho canónico, ¿qué otro cambio penal. usted cree que sería Yo creo que relevante para que se avancen las causas contra... hasta la Argentina, en la Argentina hasta el 2000 tuvimos el sistema que es el que todavía sigue vigente en el derecho canónico, que es el sistema inquisitivo. La Argentina tiene ahora el sistema acusatorio, en donde obviamente la víctima tiene muchísimos más derechos, tiene todos los derechos, ¿no? Porque la víctima es quien ha sido vulnerada en sus derechos. Ese es el gran cambio que yo creo humildemente en el que se tiene que avanzar en el derecho canónico. Tenemos que la víctima tiene que adquirir plenos derechos para poder acceder a todos los procesos, que hoy en el derecho canónico no los tiene. ¿Cómo será la impunidad de la que gozan? Que el secreto No, bueno, de eso confesión, de vuelta, esto el de secreto vuelta, de confesión son es la opiniones del principal doctor, fuente como que tienen impunidad. de recibir la información. En el secreto de confesión se encubre a un pederasta. Eso es mentira. Eso es mentira. En Australia, Eso es mentira. le han obligado Eso es por ley de la mentira. Iglesia Eso a es levantar el mentira. secreto de confesión. Es mentira. Pero sí. No, que estamos vulnerando, que nos amparamos el secreto de la confesión. No, pero Están el secreto vulnerando de la derechos confesión ahí. se mantiene, digo, y así alguien vaya a decir yo abusé, o digo, alguien del clero vaya y diga, confiese que abusó de un menor, el secreto de confesión se mantiene. Sí. Bueno, esto es verdad. Obviamente que es verdad. Pero eso no es Y fuente de eso no encubrimiento, es si no, encubrir. basta de mentir. Eso no es ¿Pero encubrir. cree que debería variarse esto? Digamos que El ciclo si sacramental- usted como padre se entera que un par suyo abusó de un menor, ¿usted no Yo- cree que debería recurrir a una autoridad y poder decir está sucediendo esto? Yo haré todo lo posible en mis medios para que él lo confiese en sede judicial.
Claro, pero digo, es distinto Yo no que puedo decir dependa de la nada. voluntad del padre a que se levante el secreto de confesión. ¿No cree que se debiera avanzar también con No. eso? No. No, Claro, porque lo que protege es la institución, no les importa las víctimas. no, mentira. Protegemos Protege a la las institución, personas, a todas protege las la personas institución, que van a confesar. protege la institución a de todas los las personas pederastas. que se van a confesar, Sí. que buscan el Sí. sacramento de la confesión justamente por ese clima, por ese ambiente. Por ese ambiente de control mental que tienen para con las Control personas que se mental, bueno, está bien, Pero sí, por que- suerte, está bien, lo que pasa es que una usted, herramienta doctor, de control, evidentemente, es una herramienta de control cree que nosotros somos totalmente. monstruos y esto Pero no, por supuesto, no si lo he dicho en la cara. no, ¿por qué no se lo voy a sacar a la nunca. prueba me remito, a la prueba me remito, el flagelo mundial. Cuando uno comienza a hablar sobre el tema de abusos dentro de la iglesia, inmediatamente el común de la población suele decir esto es culpa del celibato. ¿El celibato está dentro del derecho canónico o es también un sacramento? No, está dentro del derecho canónico. ¿Y estaría dentro de las posibilidades también de Se que puede deje de reformar, sí, existir? absolutamente. No así el secreto de confesión, sí posiblemente el celibato. Exactamente, sí, sí, el celibato se puede cambiar, es una ley eclesiástica, no es derecho divino, es una ley eclesiástica, el Papa si quiere mañana puede cambiarlo. Bueno, el secreto de confesión es un sacramento y no está dentro del derecho canónico, pero también se podría modificar. Porque si no dependemos de Yo la creo que ahí voluntad. meterse en... Si no dependeríamos de la voluntad del padre que recibió la confesión, de querer convencer a quien está justamente relatando el hecho de que vaya y lo confiese en otro lugar. ¿No? Sí. No. El secreto de confesión es secreto de confesión, sigilo sacramental. Encubrimiento de pederasta. Mentira. Encubrimiento de pederasta. Él sabe que confiesa a un pederasta, sigilo sacramental. Bravo, vamos, sigilo sacramental. A partir de esta decisión del Papa Francisco, como abogado y representante de la red de sobrevivientes, ¿qué es lo inmediato que piensa hacer con las causas pendientes? Primero vamos a analizar en la red, con el equipo de profesionales que tenemos, este comunicado, esta declaración, este documento de Bergoglio, y después vamos a sacar nuestra propia opinión. Porque aquí lo que no hay que hacer es la genuflexión. Es tener espíritu escéptico, crítico, ante una institución que mantiene el sistema de organización y funcionamiento que ampara a los pederastas y que así se lo ha reconocido la ONU. Quien les habla está repitiendo lo que dice la ONU. Pero más Nada allá de la menos. opinión, que puede ser de Ojalá escepticismo, que van sea- a probar, digamos, con Pero por actuar supuesto inmediatamente que sí, para cuál es la póngale respuesta. Póngale la firma y ante cualquier incumplimiento vamos a la justicia, como se ha hecho ellos, por el daño que no le produce a los abogados, le produce a las víctimas, que no le interesa a la señora. Esto es así. Bien, hay mensajes. Vamos a leer algunos mensajes de los que nos escribe la gente. 261-33-77500. Te estamos preguntando, hablando del fin del secreto pontificio. A ver qué es lo que dicen. Es muy bueno que se haya eliminado el secreto en la iglesia, dice Erika. El secreto pontificio es sinónimo de cómplice. Yo creo que aún no hay muchos cambios en la iglesia ante los abusos. El secreto pontificio es muy leve. Ojalá cambie. Estoy indignada de saber que tantos años se tapó el tema mientras pedían a los fieles de la iglesia amar al prójimo, no mentir, etcétera. Separación Iglesia y Estado, educación sexual y fin del secreto pontificio, basta de abusos a menores, tendrán el seguimiento de la sociedad ante toda iglesia. Soy Silvana de Colonia Junín, creo que no deben existir secretos ni pontificios ni del Estado. Hola, pura hipocresía, preso deberían ir todos estos delincuentes en nombre de Dios. Buenas tardes, estoy hace años decepcionada de la iglesia. Soy católica, pero me alejé de la religión. ¿Por qué? Justo ahora toman esta decisión, solo lo hacen para intentar limpiar la imagen. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Soy Claudia de Ciudad, excelente programa, saludos. Algunos de los mensajes que nos escribe la gente. ¿Usted cree, padre, que este Estado público que han tomado los abusos dentro de la iglesia han separado un poco la gente de la institución? Absolutamente, totalmente, lo he experimento todo el tiempo. Es cierto que yo no vivo acá, no estoy ahora, venido unos días de vacaciones, pero lo veo estos 2 días que he estado acá conversando con familia, amigos y demás, claramente ha sido un golpe muy fuerte. Y en lo personal tienen la convicción de que esto representa un verdadero cambio de actitud y de posición de la iglesia frente a los abusos. Yo creo que sí, por supuesto tiene que seguir avanzando, como lo que dije recién, se tiene que seguir avanzando. No se puede quedar solamente en esto. No, en absoluto.
Imagino, doctor, que usted está en el polo opuesto, como ya lo ha manifestado en un montón de ocasiones, incluso ha dicho que desde la llegada de Francisco como Papa nada cambió, que es demagogo y demás, y creo que se siente todavía en esta línea, ¿no? A ver, opinión personal puede ser esa. Si uno ve el dato objetivo, este señor Bergoglio ha iniciado procesos de reforma, hay que ver cuáles son los que llegan a buen puerto y cuáles no. Hasta ahora no se ha visto ninguno que haya llegado a buen puerto, sobre todo el económico. Y el de los abusos, nosotros tenemos sistematizadas más de 70 acciones que Bergoglio ha llevado a cabo para consolidar el sistema de encubrimiento. Esto es apremiado por las circunstancias, por todas las sentencias y juicios que tienen contra la Iglesia, por la presión de las víctimas, por la presión de los organismos internacionales. Bueno, toda esa presión le ha dado hecho torcer el brazo. ¿Cuáles son algunas de esas acciones de Bergoglio de encubrimiento? El caso Barros, el caso Sancheta. De casos puntuales. A Sancheta se lo llevó de Salta a la inmobiliaria multimillonaria que tienen en el Vaticano, a administrar esa inmobiliaria multimillonaria, y resulta que tenía antecedentes de denuncias de seminaristas católicos en Salta. Hay un montón. En el caso de Pell lo nombró número 3 del Vaticano y ahora está con condena en Australia. Ahí le dije 3, son 70. Con esto de la eliminación del secreto pontificio, solo eso, ¿no? La posibilidad de acceder a información, ¿podría avanzarse en otras medidas que quizás muchas personas esperamos? Por ejemplo, relacionadas con esto, el no traslado de algún cura acusado de abuso, porque esto ha sido sistemático en la Iglesia. ¿Se podría avanzar en ese sentido? Sería importante, ¿eh? Esperamos porque además, todos, ¿no? usted que reconoce el derecho humano está sobre el canónico, es un derecho humano que quien comete un delito se quede y rinda cuentas en el lugar donde... Pero por supuesto. Yo creo que después de estos casos se ha aprendido, primero, de que un sacerdote que comete un delito de este calibre, por supuesto, tiene que ser juzgado por la ley del Estado, cumplir la condena que le imponga el Estado y después también por la ley canónica y recibir una condena acorde. En estos casos, obviamente, la expulsión del Estado clerical, de dejar de ser sacerdote. Si se da esto y no se llega a una condena, lo último, no tiene que haber ningún tipo de traslado. ¿Qué sucede con los curas condenados aquí en Mendoza? ¿Ahora van ante la justicia eclesiástica? Los dos sacerdotes del próbolo. ¿Justicia canónica? Sí. Tiene que avanzar el juicio canónico. Que yo creo, repito, yo no he estado acá, no conozco, no manejo esto, pero yo me imagino que una vez terminado el juicio civil, tendrá que empezar el juicio canónico. A veces en general los procesos de la justicia, en general hablo, no son los que espera la gente, ¿no? En el caso de la Iglesia también es un poco lenta la justicia en estos casos. Hasta donde yo sé, y en los procesos en los que intervine antes, no, es rápida. Sobre todo cuando hay pruebas y contundentes, como ha sido este caso, ¿no? Sería sumamente importante entonces que se avance en esto de permitir el acceso a la información, del no traslado de los curas, porque lo hemos vivenciado, vivenciado en el caso Próbolo, ¿no? Muy específicamente. Los padres acusados acá en Mendoza venían ya de Verona. De Italia, La Plata, han surgido víctimas desde distintos puntos. Pero por supuesto. Quien le habla es el apoderado de las víctimas de Roma, de la red de sobrevivientes de Roma. Y se hubiese cortado simplemente con un... El salvoconducto que le da el Vaticano para que estos predadores sexuales vinieran es responsabilidad del Vaticano, de la comisión correspondiente. Si ellos se jactan de que el próbolo es de creación pontificia, ¿quién les da el salvoconducto? Cuando desde el año 1970 las propias autoridades del próbolo sabían, y si tenemos documentación, el perfil pederasta de Corradi. Y a fines del 97, de la década del 90, lo mandan para acá. Y hoy están condenados y canónicamente nada. Y Gracia está condenado con la ley de canónicamente nada. Quiero hacer una pregunta. No, iba a decir esto, que el doctor considera un salvoconducto. ¿Usted cómo lo considera? Es una ridiculera que pero ¿cómo lo considera usted? Esta tanto. Posibilidad de irse a otro lugar, una persona que comete pero eso no depende del Vaticano. Doctor, usted sabe la organización que hay en la Santa Sede, en el Vaticano y en la Iglesia. A las víctimas de Italia le contestaron que dependía del Vaticano, de la congregación correspondiente, y le dieron el salvoconducto. ¿Dónde vinieron? A La Plata y a Mendoza. En La Plata hicieron los desastres que hicieron y en Mendoza hicieron los desastres que hicieron. Y están condenados a 42, 45 años. Cada sacerdote tiene un superior. En el caso mío, un obispo, el arzobispo de Mendoza. En el caso de los sacerdotes del próbolo que estaban en Verona, su superior en Verona.
equivocadamente. Con control del Vaticano. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Lo ha dicho la propia autoridad eso de la es Iglesia. mentira. Bueno, dígale a Benedetti que es mentiroso. Dígale a Francine fallecido, récele al cielo otra mentira y más dígale que es surda, que mentiroso. evidentemente es profesional de la mentira. Dígalo, ¿no? usted también, usted es un mamarracho, sí, ¿no? también, todo lo que Usted te es un quiera, todo lo que te mamarracho, quiera. encima de cura. Pero en el fondo, usted sabe cómo son las cosas. En Sí, su conciencia, perfectamente. que la No, tiene pibe, bastante no me manejé con la conciencia, pibe. dormida. Sos Usted un sabe pibito que manipulador. miente, A que mí miente con todo el 55 tiempo. años que cumplo Yo hoy, no me trates de mentiroso ni Usted me quieras miente todo el manipular mi tiempo. conciencia. ¿Me Todo- escuchaste? Infeliz. Yo soy infeliz. Acá, es que uno Pero así, ¿cómo voy a permitir que un mamarracho como vos me venga a manipular a mí? Tiene razón, recurre Pero al por grito favor. y al insulto. Sí, y vos sos un manipulador Ahí está. oficial, profesional. Buenísimo. ¿Qué me querés manipular la conciencia, estúpido? Sos un Buenísimo, ahí está, estúpido. buenísima. Cuando Bien. uno no tiene Ahí está, razón, háblale a la gente. Pero recurre por favor. al grito y al insulto, Pero claro, como el doctor porque Lombardo. no tengo dignidad, no, sos un Sí, indigno. exactamente. Sos un pobre infeliz. Les agradecemos enormemente a los dos por haber venido a marcar su postura, a explicarnos cómo funcionan los procesos y cómo podrían cambiar de aquí en adelante, que ojalá esto, ¿no?, se produzca un cambio en la materia principal y absolutamente por las víctimas, por las que existen y para que no haya ni una más. Gracias a los dos por haber venido. Vamos a ver el resultado de la consigna. A ver qué es lo que respondieron. Estábamos preguntando, hablando del fin de este secreto pontificio, si considerás que este es un verdadero cambio de la Iglesia ante los abusos. Un 31% respondió que sí, el 69% restante que no. Gracias, como Ahora siempre, lo dirá la historia, por ¿no? haber mandado sus mensajes. Y sí, yo en lo personal le pongo optimismo y creo que sí, que si está el anuncio sería absurdo, digamos, que no se concreten los hechos, que no permitan el acceso a la información desde la Iglesia, porque lo sabríamos inmediatamente. Claro. Y bueno, es necesario que cada vez haya más luz sobre esto, así que ojalá que no quede en solo un anuncio.